Hola, hoy estoy en Washington, D.C., estoy aquí en el Capitolio, como veis, y voy a hacer un dibujo rápido del Capitolio porque es noviembre, estoy aquí de visita para una exposición que inauguro y, y voy a hacer un dibujito rápido porque hace un poquito de frío. Entonces, como siempre, empiezo en lápiz, hago una primera línea central que va a ser el eje de simetría del Capitolio y otra línea que va a ser el muro de abajo donde está el césped. Y ahora voy a ir dividiendo vertical y horizontalmente los grandes bloques del edificio del Capitolio para poder representarlo mejor. Esto es un ejercicio que os recomiendo que hagáis, que no intentéis hacer el edificio así por las buenas, sino que intentéis empezar por los bloques más grandes, por los contornos y por las zonas más grandes del edificio para poder pillarle bien las proporciones, que todo esté en su sitio y que todos los volúmenes luego encajen, que no se os corte por arriba en la parte de la cúpula, que os quepa todo y que tenga todo su proporción correcta, porque esto, como veis, tiene una parte central que es la parte de oficina y de toda la entrada principal y todo eso, y luego tiene en medio una cúpula grande que ocupa más o menos como la mitad del edificio. Entonces todo eso lo voy haciendo a lápiz y luego ya los detalles pequeños pues los haré a rotulador. Os recomiendo no hacer todo a lápiz, o sea, no intentar poner todas las ventanas y todas las columnas a lápiz, porque luego lo vais a tener que hacer a rotulador. Y a rotulador directamente pues podéis poner cosas pequeñitas que no os vais a equivocar. Si intentáis hacer a rotulador directamente todo el edificio sin hacerlo primero a lápiz, podríais tener algún problema de que os equivoquéis en algo si no tenéis mucha experiencia, mucha confianza en esto. Entonces, para principiantes sobre todo, os recomiendo que utilicéis el lápiz, pero como os he dicho antes, pues el lápiz en su medida, para hacer los bocetos, el encaje así rápido. Y una vez que tengáis todo en su sitio, si no lo tenéis, pues vais borrando hasta que lo tengáis, ya empezáis con el rotulador. Con el rotulador, pues lo normal es empezar por lo que está más cercano y luego seguir por lo que está luego más lejos, pero en este caso voy a hacer un poquito la silueta porque realmente no hay ningún objeto delante del edificio, es casi todo parte del edificio. Entonces pues empiezo haciendo un poco la silueta y los grandes bloques de la cúpula. Como veis, todavía no he metido ninguna columna ni nada, sino que estoy simplemente definiendo los bloques que hay ahí, varios pisos como de columnas. Veis que no es una cúpula simple, normal, sino que tiene como varios pisos con columnas, con ventanas, etcétera. Luego aquí en la parte central viene una parte con columnas. En los laterales hay otros edificios, otras alas. Y aquí tiene como una especie de friso que luego ya por debajo de eso irán las columnas. Justo debajo de esto hay como una barandilla, como una terraza, digamos, que hay ahí. Esta es la zona donde normalmente cuando veis la proclamación de un presidente, cuando empieza su mandato y eso, pues el acto inaugural suele ser aquí en esta zona, y ahí en estas escaleras que estoy dibujando ahí, toda esa tribuna de ahí, pues lo decoran, le ponen unos andamios y eso. Y ahí es donde se celebra la proclamación del presidente que toma el relevo del anterior. Luego aquí abajo hay otro piso que tiene una forma así un poco semicircular, y en el
Luego ya voy haciendo otros detalles de los laterales del edificio. Y por aquí toda esta parte izquierda y derecha, los laterales, los voy a tapar con estos árboles rojos que hay del otoño. Y aquí acabaría toda la zona de césped que hay en medio. En el otro lado pues lo mismo, voy haciendo todo el final del césped, los troncos de los árboles y hago todos estos árboles. Todos estos árboles me vienen muy bien para evitar hacer toda esa parte del edificio que es un poco más monótona, menos interesante que el centro, entonces pues lo tapo un poquito por ahí y me hace un poquito de simetría en los laterales, le dará una nota de color ahí con el tono rojo de los árboles y me evita dibujar una gran parte del edificio. Luego ya el resto pues sigo por los contornos de las paredes y luego pues iré añadiendo detalles pequeñitos de columnas, ventanas, etcétera, lo mínimo posible, porque ya digo que quiero hacer un dibujo rápido, pero lo suficiente para que se reconozca. Una vez que ya acabo la parte de rotulador, pues voy a pasar a todo el color, a la acuarela. Empiezo como siempre por la parte más clara y por la parte más grande. En este caso toda la zona, toda la parte del edificio es una parte grande y voy a hacer la parte más iluminada, menos iluminada, perdón, la parte de la izquierda porque el sol viene por la derecha. Y aunque este edificio es de mármol así por fuera y blanco, le voy a dar un tono un poquito amarillento en la parte de sombra para que no quede tan blanco y tan soso el edificio, sino que tenga un tono un poquito amarillento que le da un poco más de calidez. Entonces, toda esa parte izquierda del edificio la voy dando. Veis que también he añadido un poquito de gris paine que tenía aquí un resto y todo eso lo pongo en la zona de sombra para dar un poquito de volumen, para que tenga más oscuridad en la parte izquierda que en la parte derecha, ya que el sol viene por la derecha. Todas las zonas un poco de sombra las voy dando ahí, mientras que esté húmedo el color amarillo que he dado de fondo, pues voy a intentar que se funda un poco con el color gris paine que estoy dando, un poquito azulado. Y luego ya cuando seque del todo, pues iré dando detalles en esa fachada. Luego voy por otra parte que sea grande y que no esté en contacto con esta primera, que como puede ser el césped. Si hubiera dado el cielo ahora, pues se me hubiera mezclado los colores del edificio con el cielo y hubiera quedado un poco raro, entonces prefiero dar otra zona que es verde, la del césped, dándolo un poquito más oscuro por arriba, para dejar que seque la parte del edificio y luego más adelante poder dar el cielo. Ahora voy a hacer otra parte que sea grande y que no esté en contacto demasiado con el resto. En este caso podrían ser los árboles. Hago una primera base de los árboles así en naranja y luego voy a hacer las sombras y el volumen de abajo en un color un poquito más rojizo. Veis que como está húmedo el naranja que he dado, pues se funde un poquito. Y luego ya daré un tono un poquito más marrón, más un rojo más oscuro en la parte de abajo para las sombras. Ahora con un gris paine un poquito más concentrado, con menos diluido, voy a hacer toda la zona de las escaleras, que las voy a dar de un color gris más oscuro para que se note bien las escaleras que hay en los laterales. Y luego a estas escaleras pues le marcaré unas líneas horizontales para hacer los escalones. Esto sí intento que se diferencie un poquito del tono gris del fondo del edificio para que se comprenda bien que no es una zona del edificio, digamos, vertical, sino que son unas escaleras que vienen por ahí.
Ahora voy a dar toda la parte del seto este que rodea al césped, que lo voy a hacer en un verde oscuro. Y con eso ya más o menos voy acabando toda la parte de edificio y verde. Y como ya está seco el edificio, pues voy a empezar a hacer el cielo. Veis que he preparado ahí una mezcla a la izquierda de azul cerúleo con azul cobalto, que es más o menos el color que suelo utilizar para el cielo soleado. Y lo que voy a hacer, como veis que estoy haciendo, es humedecer toda la parte del cielo, una vez que he comprobado que la parte del edificio está seca del todo, para que no se mezcle. Pues con agua muy limpia voy haciendo el cielo y luego, empezando por la zona más pegada al edificio, silueteando un poquito el edificio, que es lo único que tengo que ser un poco preciso, pues voy metiendo azul y el fondo ya hacia afuera, hacia las esquinas del papel, pues ya lo voy diluyendo un poquito para darle un poco de movimiento al cielo, que haya partes que tengan cielo, pero otras que tengan nube. Y que no quede tan plano el cielo, que no sea una masa azul, que básicamente es lo que hay ahora, porque está despejado, pero queda un poquito soso para mi gusto, entonces voy a darle un poquito de nubes para que tenga un poco de variedad el cielo. Esto de dar el cielo así en húmedo, lo que te permite es conseguir un tono más uniforme, pero hay que estar vigilando un poquito hasta que el momento que seque, porque mientras que seca, pues se va moviendo la pintura, pueden sobrar algunas partes. Como veis, podéis con un papel ir eliminando pintura en la zona que queráis que haya más blanco, o en la zona en la que sobre pintura, etcétera. Una vez que esto ya está hecho, como la parte del edificio ya hemos dicho que estaba seca, pues voy a ir dando unos tonos de oscuridad aquí en las columnas. Realmente no voy a hacer las columnas que hay tal como son, el número de columnas que hay. Voy a simplificar mucho, he metido 6 o 7 columnas cuando en realidad hay 30 o 40. Pero ya da la impresión de que son columnas que hay en una cúpula. Estas puertas de aquí también las hago un poquito más oscuras. Todas estas puertas de aquí, eso lo podéis marcar primero a lápiz o podéis incluso hacerlo directamente a pincel sin marcar ni a lápiz ni a rotulador, porque es una cosa un poquito aleatoria. Estas de aquí no las había marcado a lápiz y las estoy marcando ahora a color. Y luego ya en la parte de ahí del fondo pues sigo dando otras ventanas con un tono oscuro. Ya que tengo el dibujo seco, pues voy a hacer algún detallito pequeño, como por ejemplo la bandera, que la voy a hacer con rotulador y con Bolivic, la bandera americana. Son detalles muy finos, muy pequeños, muy precisos, que prefiero dar ya con rotulador. Y con esto ya prácticamente acabaría el dibujo. Espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo. Gracias.